Hola, buenas tardes. En este compartir quisiera que hablásemos del parte del equipamiento que tenemos que ser, con el que tenemos que ser adiestrados, preparándonos para cerrar esta era y dar inicio al reino. No lo vamos a hacer en nuestras fuerzas, lo vamos a hacer con el Señor, en el Señor y por el Señor. Pero tenemos que tener cierto equipamiento para enfrentar para llegar a ser vencedores, porque lo que estamos buscando es tener parte en la primera resurrección. Es bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre él ni puede ejercerle algún daño. Que nuestros nombres estén escritos en el libro de la vida y que no sean borrados. Dice que el que no venciere borrarán su nombre del libro de la vida. Y después de 1000 años, en el juicio del gran trono blanco, donde aparecen los muertos, todos los muertos ya resucitados con un cuerpo, unos para vida eterna, dice que se abre el libro de la vida y el que no se halló inscrito fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta desde hace 1000 años. Entonces, aunque ahorita no es momento de hablar cuál es el juicio de las naciones de Mateo 25, el tribunal de Cristo en los aires con los santos, y cuál es el juicio del gran trono blanco a las naciones para juzgar a los muertos que había en el mar y los muertos que había en el Hades, los muertos que había en la muerte. Todos entregan sus muertos, pero eso es después de 1000 años. Esos son juicios que se tienen que separar, cada uno tiene su perfil. El juicio de las naciones es a los que estén vivos cuando el Señor descienda a la tierra. El juicio en el aire es a los santos resucitados para juzgarlos según sea su obra. Dice que todos seremos probados por fuego. Si nuestra obra fue oro, plata, piedras preciosas, resistirá al fuego en aquel día. Pero si no, dice que serán quemadas, aunque seremos salvos, pero así como pasados por fuego. Así que no es hora de hablar de esos juicios de manera detallada, pero sí quisiera hablar de algo que nos prepara para que tengamos el equipamiento necesario para trascender y entonces encontrarnos con el Señor en la primera resurrección y pasar, si tengamos que pasar, por toda la gran tribulación, que es el cierre de esta era. Segunda de Tesalonicenses 2 dice que nadie nos engañe ni por carta, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Dice, porque no vendrá el Señor sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hijo de perdición, el inicuo. No puede el Señor venir antes que primero venga la bestia y tome su potestad por 3 años y medio. ¿Por qué? Porque cuando desciende el Señor, desciende exactamente a ejecutar. Y dice que es inicuo, cuyo advenimiento será conforme a la obra de Satanás. Dice que el Señor destruirá con la manifestación de su venida. Así que quisiera hablar que para que nosotros seamos personas que podemos permanecer en el Señor, necesitamos este equipamiento que es especial. Quiero usar 1 de Pedro 4. Dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos. Atención con esta palabra, armaos del mismo sentir. Pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Como creyentes, el Señor, en esta carta, el apóstol Pedro habla de la vida de un cristiano como la vida de alguien que está bajo el gobierno de Dios. Como creyentes, para que las concupiscencias del cuerpo, dice que las pasiones que antes obraban en nuestros miembros, para que no seamos arrastrados por diversas concupiscencias, el Señor nos manda algún sufrir circunstancial, algún padecimiento, para que seamos librados de estas concupiscencias. Dice versículo 2, para no vivir el tiempo que resta en la carne, en las concupiscencias de los hombres, sino en la voluntad de Dios. Dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho los deseos de los gentiles, habiendo andado en lascivias,
concupiscencias, embriagueces, juergas, disipación e ilícitas idolatrías. Dicen ellos, les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desbordamiento de disolución y os calumnian. Ellos darán cuenta aquel que está preparado para juzgar a los vivos y a los muertos. Porque por eso también ha sido anunciado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en el Espíritu según Dios. Entonces, un cristiano que no está enseñado que tiene que padecer por causa de Cristo es un cristiano desarmado, es un cristiano vulnerable, es un cristiano que en la guerra puede ser fácilmente derrotado porque no está armado. Es un cristiano que va a la guerra sin armadura. Dice Filipenses 1:29, porque a vosotros os es dado no solo que creáis en Cristo, sino también que padezcáis por Él. Entonces es algo que Dios nos concede, el que padezcamos por causa de su nombre. En esta carta Pablo dice, si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por llevar este nombre. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Entonces, nosotros estamos siendo preparados para ser configurados a la imagen de Cristo. Pero esa configuración es el molde al que nos tenemos que adecuar. Quisiera leerles Filipenses 3, del 9 al 10. Filipenses 3, del 9 al 10. Dice, el 9, y ser hallado en Él, o sea, en el Señor Jesús, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por medio de la fe en Cristo. La justicia procedente de Dios, basada en la fe. Para ser hallados en Él, dice el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la comunión en sus padecimientos. Y la comunión en sus padecimientos. Es decir, cuando nosotros padecemos, lo hacemos en comunión con Cristo. No padecemos por nosotros mismos, sino padecemos con Cristo, en comunión con Cristo. Es Cristo completando las aflicciones que faltan en su cuerpo, que es la iglesia, de acuerdo a Colosenses 1:24. Dice, siendo conformado a su muerte, siendo conformado a su muerte. ¿Cuál es la finalidad del versículo? Dice, si en alguna manera llegase a la superresurrección de entre los muertos. La palabra para resurrección es anastasis. La palabra para superresurrección, en la que aquí el apóstol Pablo utiliza, es exanastasis. Una resurrección extraordinaria, es una resurrección plus, una resurrección máxima. Entonces el Señor desea que nosotros, como dice Hechos 14:22, dice, es necesario, dice que Pablo fue a confirmar a los discípulos para que fueran estables, para que fueran confirmados en la fe, para que permanecieran en la fe y llegaran a la meta del supremo llamamiento, el cual Dios hace en Cristo Jesús. Porque el llamamiento es en esta era, pero ¿cuál es su trascendencia? Entrar a la eternidad con gloria y regir sobre las naciones. Tener parte en la gran manifestación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Dice que les dijo, confirmando la fe de los discípulos, diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Un cristiano que no es enseñado a que tiene que padecer por causa del nombre del Señor, es un cristiano débil que a la postre las concupiscencias lo arrastrarán. Su carne lo llevará a donde él no desea. Lo llevará a cometer concupiscencias y carnalidades y deshonrará el nombre del Señor. El Señor Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Dice Pablo, dice que nosotros reinaremos con Él si es que padecemos juntamente con Él. Si nosotros
tenemos parte en sus padecimientos, tendremos parte en su glorificación. Nuestra unión con Cristo es una unión en su muerte y en su resurrección. Así que es mejor que sepamos que Dios en su misericordia nos quiere hacer vasos para honra, y para hacer vasos para honra tiene que hacernos piedras preciosas, meternos a presión, así como la aceituna, Getsemaní, donde el Señor fue prensado, significa presa de aceite, Getsemaní, donde el Señor fue prensado de tal manera para que la aceituna fuera exprimida y brotara el aceite, tipo del Espíritu Santo. El Señor dice, de un bautismo tengo que ser bautizado y cómo me angusto hasta que se cumpla. Él estaba confinado en ese cuerpo de hombre, estaba el Dios infinito, estaba limitado en ese cuerpo de hombre, y él necesitaba ser bautizado en la muerte para que liberara la vida del Señor. Dijo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y los muchos granos de trigo fuimos su reproducción masiva, pero tuvo que sufrir la prensa de aceite, tuvo que sufrir el Getsemaní, tuvo que sufrir la muerte, la humillación. Así que el Señor hace que nosotros también, para sacarnos de nuestras limitaciones, pues que pasemos por presión. Dice que si no se machaca el nardo, su olor no saldrá. Si no se pisan las uvas, vino no se obtendrá. Si no se exprime la oliva, aceite no habrá. Así que la presión que Dios ejerce sobre nosotros al pasarnos por diversas circunstancias, lo único que hace es que en nosotros brote la rica vida de resurrecta del Señor. Eso genera que nosotros andemos, dice Pablo que en ellos experimentaban muerte para que otros pudieran ser vivificados. Vamos a verlo en 2 Corintios. Tenemos que encontrar la sabiduría de Dios en estos puntos, porque por eso la espiritualidad de muchos creyentes es tan paupérrima, tan pobre, su testimonio es tan débil, porque no se han puesto en las manos del alfarero para que la presión de Dios caiga sobre ellos y de ellos brote lo rico, brote lo eterno, brote la resurrección, brote Cristo como la fuente de vida, el manantial de vida. Dice porque el mismo Dios que dijo, pero tenemos este tesoro, desde el versículo 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos vasos de barro, pero tenemos un tesoro excelente, un Cristo trascendente, un Cristo que pasa por la muerte, por el fuego, y es eterno, es invencible, Él no puede ser derrotado ni por la muerte, ni por Satanás, ni por ángeles, ni por principados. No puede ser derrotado por nada, ni por las potencias de los cielos. Todo está bajo sus pies. Estamos oprimidos en todo aspecto, dice, mas no somos estrechos. En apuros, mas no sin salida. Perseguidos, mas no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Dice, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Dios quiere bendecir a otros con su vida. Él quiere hacer que brote de nosotros lo excelente. El tesoro excelente que está en nosotros es Cristo. ¿Pero cómo? Haciendo morir nuestro viejo hombre. Nosotros somos personas que tenemos una vida trascendente. De acuerdo a Hebreos 7:26 dice que es una vida indestructible, la vida de Cristo, la vida del Hijo que está en nosotros. Dice, el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. 1 Juan 5:12. Así que para que otros toquen la vida, Dios tiene que hacer que nosotros opere la muerte, crucificando nuestro viejo hombre, trayéndonos padecimientos que nos limitan. Dice que hasta perdemos la esperanza de vivir, dice en el capítulo 1, la esperanza de los apóstoles,
por lo que pasaron. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasiones. Bendito sea el Padre de compasiones y Dios de toda consolación. ¿Nos va a tribular por mucho tiempo? No, no. Vamos a tener oasis, pero también vamos a entrar a un oasis de 70 palmeras, como los hijos de Israel, pero también vamos a entrar a Mara, que significa amargura, donde las aguas eran amargas. Vamos a pasar por noches, pero también por días. Vamos a pasar por desiertos, pero también por ríos. Vamos a tener inviernos, pero también vamos a tener primaveras. Vamos a florecer, vamos a dar fruto, pero vamos a pasar también por tribulación. Dice que aunque ande en valle de sombra, de muerte, no temeré. Tu vara y tu callado me infunden aliento. Así que, bendito sea el Señor Jesucristo, Padre de compasiones y Dios de toda consolación. Padre de compasiones y Dios de toda consolación. Dice, el cual nos consuela en toda tribulación. Tribulaciones que nos vienen, nos trae un consuelo nuevo y fresco de Dios. Una revelación nueva. Vamos a conocerlo de una manera nueva, experimental. Así que tenemos que tener miedo, de quitarnos el miedo a pasar por tribulaciones, porque no somos nosotros solo los que las pasamos. Hay algo de satánico en no querer enfrentar las tribulaciones. Pedro le dijo al Señor, en ninguna manera, maestro, esto no te acontezca. El Señor se volteó, volteando a ver a los discípulos, lo ignoró y le dijo, apártate de mí, Satanás, me eres tropiezo. O sea, hay algo serpentino en que nosotros querramos evitarle el sufrimiento a aquellos para los cuales ya Dios destinó que pasaran por ciertas cosas. Si nosotros honramos al Señor en nuestras tribulaciones, saldremos a un plano más elevado. El Dios de toda compasión y de toda consolación nos emergerá, nos hará surgir y nos hará pasar por un nuevo aprendizaje, pero tendremos en nosotros un eterno peso de gloria. Dice, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que podamos nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Podemos consolar a otros porque nosotros hemos sido consolados por Dios. No podemos dar lo que no tenemos. Las personas más ricas en la Biblia, en experiencia, era quien más padecía. Dice, porque de la manera que abundan para con nosotros los sufrimientos del Cristo, así abunda también por el Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. O si somos consolados, es para vuestra consolación, la cual se opera en el soportar los mismos sufrimientos que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, sabiendo que así como sois copartícipes de los sufrimientos, también lo sois de la consolación. Dice, porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera. Siempre estas cosas nos rebasarán y tendremos que invocar al Señor. Y el Señor en nuestra debilidad, en nuestra fragilidad que sentimos que nuestro tabernáculo se está deshaciendo, el Señor viene a consolarnos como poderoso gigante, con su ternura, porque es un Dios Padre compasivo, que nos pasa, Él está en control. Está más cerca de nosotros cuando estamos siendo afligidos que cuando estamos muy cómodos y dejamos de invocar al Señor porque nuestra comodidad y nuestro confort hacen que nos dediquemos más a nuestros asuntos y no a los asuntos espirituales, no a los asuntos del reino. Entonces Dios tiene que tomar su derecho de también atraer nuestra atención. Quisiera mencionar algo que dice Pedro. Dice, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados? Pero si haciendo lo bueno sufrís, esto es gracia delante de Dios, esto recibe aprobación de parte del Señor. Tenemos que sufrir por causa del reino, por causa de su nombre, no sufrir por nuestras malas decisiones, por nuestras concupiscencias, por nuestros deseos o por nuestro ego, porque tenemos un amor propio muy grande y tenemos un muy alto concepto de nosotros y sufrimos por eso, porque nuestro carácter nos mete en problemas. Eso no es gloria. Esto es padecer por causa del nombre del Señor. Este mundo es hostil,
no ama los intereses del Señor, es blasfemo, y por eso somos perseguidos, somos abofeteados, somos rechazados, es por causa de su nombre. Una tribulación que se me viene a la mente, por ser cristiano no te contratan en un lugar, o tienes que levantar tus ojos al cielo y decirle, Señor Jesús, aleluya. Aunque por dentro te esté consumiendo, lo que estás declarando te va a sacar a victoria. Te van a correr de un trabajo que para ti era muy importante, porque el Señor te va a llevar a otro que es más importante. Él nunca se equivoca, pero te va a afligir, porque vas a sufrir por causa de su nombre. Dice, fuimos sobremanera más abrumados más allá de nuestras fuerzas, de tal manera que aún perdimos la esperanza de vivir. Pablo no era un supergigante y superpoderoso. Era un hombre que estaba en un tabernáculo como el de nosotros, que se podía desbaratar con cualquier cosa, pero siempre tenía al Señor de su lado cuando invocaba en sus aflicciones. De hecho, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, atención, tuvimos en nosotros sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Entonces, la muerte y la resurrección son dos cosas que tienen que acompañar nuestro vivir cotidiano, nuestro vivir cristiano. Es por eso que los sufrimientos hacen que nuestro viejo hombre sea sujetado para que nosotros fluya la vida del Señor. Mientras en nosotros opera la muerte, en otros operará la vida. La gente más rica espiritualmente es la gente que más ha sufrido, porque consuela a otros con la consolación con que Dios lo ha consolado a él. En la Biblia no te vas a encontrar a alguien que no haya sufrido. No te vas a encontrar, la Nueva Jerusalén es como el cumplimiento del plan original de Dios, o sea, es la meta de Dios, la Nueva Jerusalén. No es una ciudad física necesariamente, primeramente, porque dice que nosotros como piedras vivas somos edificados como casa espiritual, y la Nueva Jerusalén es la casa del Dios viviente, y estará con piedras preciosas, con perlas y con oro. El oro es pasado por fuego, las piedras preciosas se meten a presión hacia temperaturas debajo de la tierra de muchos miles de grados para que una partícula de carbón se convierta en una piedra preciosa que le puedes echar ácido y no le haces nada porque ya ha crecido tanto en su preciosura que no la puede desbaratar ni el mismo ácido. Entonces en la Nueva Jerusalén no hay nada barato. Todo lo que está ahí ya no hay polvo, ya no hay tierra. Son los elementos de esta ciudad gloriosa. Nos habla en figura, por eso dice, cada uno mire cómo sobreedifica, madera, heno, hojarascas y se queman. Pero plata, piedras preciosas y el oro no se pueden quemar. Entonces Dios quiere hacer que nosotros vayamos de preciosura en preciosura, que vayamos creciendo en preciosura, que vayamos adelantando. ¿Pero cómo? Pues nos manda a sufrir circunstanciales permitidos por Él, con el fin de que nosotros nos invoquemos al Señor y entonces Él viene a nosotros. Dice que con cada golpe ganancia me das. En lugar de lo que quitas, a ti mismo tú me das. Entonces lo que estamos recibiendo es un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Cristo creciendo en nosotros para la consumación de su plan. Porque dice que Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas, la gloria de este misterio que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Es un misterio el que está en nosotros el Señor, pero por eso tiene que ir identificando desde nuestro espíritu, en comunión con Él, para que podemos pasar por diversos padecimientos, para que en la revelación de su gloria, dice Pedro, también os gocéis con gran alegría. Si padecemos juntamente con Él seremos glorificados. Es el proceso. Iniciamos esta charla diciendo, 1 de Pedro 4:1 dice, puesto que Cristo ha padecido en la carne, vosotros también armaos del mismo sentir, pues quien ha padecido en la carne ha terminado con el pecado. Tenemos que armarnos con ese sentir de que vamos a pasar tribulación, vamos a pasar. Pero ¿qué va haciendo eso? Va a ser más fuerte nuestro hombre interior, va a identificar más nuestro espíritu con Cristo y Cristo hará su hogar en nuestros corazones, derribará todo lo que es del viejo hombre, todo nuestro viejo yo
y entonces nos iremos haciendo fuertes en el Espíritu, pero el tabernáculo se sacudirá porque ignoráis que sois templo del Espíritu Santo. ¿Qué quiere Dios hacer? Edificarnos como morada para su gloria y su manifestación. Somos el lugar de sus pies, el lugar de su santuario. Somos la casa del Dios viviente y por eso es que Dios invierte en nosotros. ¿Cómo? Pasándonos por padecimientos para hacer morir el viejo hombre y que florezca en nosotros la vida de resurrección. El Cristo que lo trasciende todo, y eso es maravilloso. Él quiere enriquecernos en la gracia y en la fe, pero es necesario que a través de muchas tribulaciones. En la Biblia no te vas a encontrar a ninguno que no haya sufrido. Siendo vencedor, te vas a encontrar también falsos hermanos, falsos profetas, falsos lo que sea, pero que sufrieron el juicio de Dios, pero de los hijos del Señor, a ninguno lo dejó sin disciplina. Todos pasaron por tribulación, fueron muy perseguidos. Enoc caminó con Dios, pero en sus días Nimrod era un dolor de cabeza para todos los hijos del Señor. Era el rebelde, era la oposición, y les dio mucha guerra a Abraham y a todos los profetas, hasta que parece que Esaú lo mató. Así que no nos vamos a encontrar quien no haya padecido por causa del nombre del Señor. En Hebreos 11 es bueno leerlo, hace un resumen de todos los santos del Antiguo Testamento, y cuando nosotros vemos la historia de la iglesia, ha habido muchos mártires, muchos santos que han padecido por causa de su nombre, pero que van a venir en la manifestación con el Señor, porque si dice que si sufrieron con Él, también reinarán con Él. Si padecieron juntamente con Él serán glorificados. Así que, como dice Hechos 14:22, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Así que armaos con este sentir. Y es la única forma de ser victoriosos sobre las concupiscencias. Porque si no padecemos, vamos a caer en tentaciones de todo tipo y vamos a hacer una deshonra al nombre del Señor. Yo prefiero padecer para tener el consuelo de mi Señor y entonces tener que compartir con los demás. Quien más padece, más riqueza, más depósito interior tiene para dar a los demás. Más bienaventurado es dar que recibir, dijo nuestro Señor. Bendecido sea Cristo, bendito sea el Espíritu Santo que nos lleva de gloria en gloria y de triunfo en triunfo, haciendo que nuestro viejo hombre sea crucificado para que Cristo sea en nosotros manifiesto. Aleluya.